Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco más de qué podemos seguir aprendiendo de Shavuot, de los eventos que vemos relatados en Shavuot. Y es bien interesante porque de Shavuot, como estábamos hablando en la primera parte, podemos aprender muchas cosas de qué actitud debemos o deberíamos o podemos tomar dentro de lo que es esta convocación, esta festividad, este tiempo, qué ambiente podemos formar dentro de esta convocación llamada Micracodes, una convocación santa. Pero también hay otras cosas de las cuales también podemos aprender de Shavuot. Y para eso me gustaría hablar de lo que se resalta en Hechos capítulo 2, verso 11. Hechos capítulo 2, verso 11 dice de la siguiente manera. Dice, cretenses y árabes, hablando de todos aquellos que escucharon a los discípulos, a los talmidín, a los apóstoles, a los sheliachim, hablar en otros idiomas. Y dice que lo que los oyeron hablar a ellos fueron las grandezas de Yuhewahé, las grandezas del Todopoderoso. Dice que estaban asombrados y se quedaron perplejos, preguntándose unos a otros qué significaba eso que estaban escuchando. Y son cosas que nos pueden llamar la atención a nosotros y entender muchas cosas de las que se vivieron en ese día de Shavuot, o como muchos lo conocen, Pentecostés, y que nos ayudan a nosotros a analizar y cómo vivir en este tiempo, qué lenguaje tener en nuestras bocas, en qué meditar, en qué indagar para seguir aprendiendo sobre lo que sucedió o cómo el Padre manifestó su misericordia, qué fue lo que provocó el derramamiento del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo sobre los apóstoles, los discípulos que estaban ahí. Y nosotros tener una idea de lo que sucedió para tener una dirección más clara de qué pedirle a nuestro Padre Celestial que haga en nuestras vidas. Para que de la misma manera que esos discípulos fueron llenos de Ruach HaKodesh, los resultados que ellos vieron a través de ellos, nosotros también los podamos ver, porque es una de las cosas que anhelamos todo aquel que cree en el Todopoderoso y en su Hijo Mesías Yeshua, y que ha visto y cree en el relato del libro de los Hechos. Y es ese gozo y esa alegría de no solamente conocer la palabra de nuestro Padre Celestial, su conocimiento, su sabiduría, aplicarla en nuestras vidas, ver el resultado de ella, de cómo obedecer, por poner ejemplo, cómo obedecemos cuando el Padre nos dice come esto, no comas esto, y ver el resultado de físico y espiritual en nuestra vida, de cómo entramos en esa sabiduría de saber discernir entre lo que nuestro cuerpo eh, puede recibir de manera mucho más agradable sin dañarlo, y aquellas cosas que son más dañinas. Y eso es el resultado de un conocimiento que adquirimos y una aplicación de ello. También podemos aprender de realmente lo que sucedió ahí, y ahí habla bien claro que lo que ellos estaban haciendo o lo que ellos estaban hablando en otros idiomas era contando las maravillas
las grandezas del Todopoderoso. Y por eso fue que eso llamó la atención de las personas que lo escucharon y se preguntaron, ¿qué será esto? Porque están hablando de las grandezas del Todopoderoso y en nuestro idioma. Y les llamó la atención porque las personas que lo estaban haciendo, pues se notaba por el físico, por la vestimenta, por las cosas que uno sabe humanamente cuando se encuentra con una persona de otro país, pues uno dice, este no es de mi país, pues, o este no es de mi región. Y ellos se encontraron con eso y les llamó la atención eso. Entonces, cuando hablamos de esas maravillas, pues tenemos que tomar la asignación de ver realmente cuáles son esas maravillas, para no caer en ese desenfreno o en esa especulación de pensar y de creer que las maravillas o la grandeza del Todopoderoso son aquellas de las cuales el ser humano o varias personas se han imaginado de que son. Y en esta segunda parte eso es lo que me gustaría compartir. ¿Qué fue lo que provocó el derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo en ellos? ¿Y cuáles fueron esas maravillas que ellos contaron? Y para poder tener una idea mucho más clara en lo que es el Tanaj, nos ayuda a entender muchas cosas de cuáles son las maravillas del Todopoderoso. Por ejemplo, en Tehilín o el Salmo 9.1, dice de la siguiente manera: Te alabaré, oh Yuhewahé, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Eso es una expresión del salmista. Contaré todas tus maravillas. Y si vemos lo que aparece en Hechos capítulo 2, verso 11, dice que ellos estaban hablando las maravillas del Todopoderoso o las grandezas. Salmo 26, 6 y 7 dice: Lavaré en mi inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Yuhewahei, para exclamar con voz de acción de gracia y para contar tus maravillas. Primera de Crónica, capítulo 16, versos 7 al 12, también nos habla de cuáles son las maravillas del Todopoderoso. Dice: Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Yuhewahei por mano de Asaf y de sus hermanos. Y decía: Alabad a Yuhewahei, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantadle a él, cantadle salmo, alabad, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Yuhewahei, buscar a Yuhewahei y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Nos damos cuenta, aquí David menciona varios relatos de cuáles son esas maravillas. Unas son los cánticos, los salmos, que expresan las maravillas, las misericordias que el Padre ha hecho con su pueblo. Maravillas de las que empezó a comenzar a hacerlo con el pueblo mientras estuvo en Misraim. Aquellos prodigios, todas esas señales, son maravillas que el Todopoderoso hizo. Y David dice: vamos a contar y hablar de esas maravillas. También maravillas y prodigios pueden ser las cosas que ha hecho el Padre de manera personal con cada uno, las cosas que ha hecho conmigo de manera personal. ¿No se acuerdan lo que aparece en el libro de Daniel cuando este rey Nabucodonosor dice: me es necesario contar las maravillas que ha hecho el Todopoderoso conmigo? Otra de las cosas de las que relatamos y asociamos a lo que son las maravillas del Todopoderoso aparece en el Salmo 119, 27. Dice: hazme entender el camino de tus mandamientos,
para que medite en tus maravillas. O sea que maravillas también son el conocimiento de los mandamientos del Padre. Cuando nosotros comenzamos a entender la sabiduría, el beneficio que adquirimos cuando aplicamos los mandamientos del Padre, eso hace que el hombre se maraville, que el hombre pueda ver la grandeza del Creador. Y aquí este salmista está diciendo, por favor, hazme entender ese camino, el camino de tu mandamiento. Yo no sé si se acuerdan el relato de Moshe. En una ocasión le dijo al Padre, hazme conocer tus caminos. Hazme conocer tus caminos. Porque en el camino del Padre, en los mandamientos del Padre, hay sabiduría, hay maravillas de las que podemos indagar y aprender del por qué el Padre nos ordena esto. Del por qué la creación que vemos, perdón, el por qué nosotros estamos aquí y para qué estamos aquí. Pero hay unas cosas bien interesantes también que sucedieron en día de Shavuot y son las señales y los prodigios de milagros que el Padre hizo por medio de los apóstoles, que también se les llaman maravillas. Aún el Mesías Yeshua hizo prodigios, hizo señales, sanidades, que se les llaman las maravillas del Todopoderoso. Lucas capítulo 5, verso 22 al 26 dice, Yeshua entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿por qué caviláis en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Esto es el relato cuando le traen a este hombre y le bajan el hombre colgado, paralítico, para que ver si Yeshua lo iba a sanar. Yeshua obviamente le dice, tus pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda. Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Al instante, en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Elohim. Y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Elohim, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. O sea que maravillas también son los prodigios y las señales. Y esto lo provocó o lo provoca el Ruach HaKodesh cuando viene a la vida de nosotros. Y ahí es donde me quiero enfocar. Lo que provoca el derramamiento del Ruach HaKodesh, relacionándolo con el día de Shavuot. Cuando estos apóstoles, discípulos, recibieron el derramamiento del Ruach HaKodesh, recibieron el poder para hablar con valentía, para enfrentar cualquier circunstancia y mantenerse firme en lo que ellos habían creído. Uno de los relatos que aparece luego del evento de Shavuot es cuando Yohanan y Kefas se encuentran con este hombre que está delante de la puerta. Y estas personas le dice como, dame algo. Y él le dice, no tengo ni plata ni oro, y lo que tengo, pero de lo que tengo te doy. Sanan al hombre y eso se creó un ambiente de discusión y de llevaron a Kefa y a Yohanan ante los sacerdotes. Y esto está relatado en Hechos capítulo 4.
Y dice, mientras se le hablaba al pueblo, capítulo 4 verso 1 dice, se le presentaron los sacerdotes con el capitán del templo, los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y proclamaban en base a Yeshua la resurrección de los muertos. Así que le echaron mano y lo metieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y vino a ser el número de los hombres como 5,000. Sucedió al día siguiente que se reunieron sus gobernantes y los ancianos y los escribas en Jerusalén, incluyendo a Hanán, el sumo sacerdote, y a Caifás, Johanán, Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Después de ponerlos en medio, les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Kefa, lleno del ruaj de santidad, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, siendo que en el día de hoy se nos interroga sobre una buena obra que se hizo en nombre a un hombre enfermo por medio de quien quedó sano, quede bien claro para todos ustedes y para todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Yeshua el Mesías el Nazareno, a quien ustedes ejecutaron en el madero y a quien Elohim resucitó de entre los muertos. Por medio de él se encuentra este hombre curado aquí delante de ustedes. Esta es la piedra que desecharon ustedes los edificadores y ha venido a ser principal piedra angular. Y en ninguno otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podemos salvarnos. Al ver ellos la valentía de Kefa y Johanán, como habían entendido que eran hombres iletrados e incultos, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Yeshua. Y viendo al hombre que se había curado de pie en medio de ellos, no podían hacer en contra, nada en contra. Si se dan cuenta, aquí vieron, dice como ellos vieron la valentía de Johanán y se maravillaron de ver cómo hablaban. Y esto es una de las razones por las cuales el Ruach HaKodesh viene a nuestras vidas, darnos dominio propio, darnos valentía para hablar y para no avergonzarnos de nuestro Maestro el Mesías Yeshua. Ellos no se avergonzaron de decir, es que lo que estamos haciendo es en el nombre de Yeshua y no hay otro en el cual podamos encontrar salvación. Y esto es bien interesante porque Shavuot nos enseña esto, nos enseña que nosotros tenemos una identidad de la cual no nos avergonzamos y no claudicamos, inclusive aquí aún delante de los sacerdotes y de los líderes. Y esto es algo bien importante porque no podemos pensar que tenemos que quedar bien con el judaísmo, quedar bien con los sistemas religiosos y negar la verdad de quién es el único en el cual podemos encontrar salvación. No encontramos salvación en ningún pueblo, no encontramos salvación en ningún líder, no encontramos salvación en ninguna enseñanza, no encontramos salvación en ninguna de las obras, encontramos salvación solamente en Yeshua, el Mesías. Sigue diciendo, entonces, después, en el 15, después de demandarles que salieran de Sanedrín, se pusieron a deliberar entre ellos, diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Pues es evidente para todos los habitantes de Jerusalén que un milagro notable se ha realizado por medio de ellos y nosotros no le podemos negar. Pero para que esto no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que de aquí en adelante no hablen de ese nombre a nadie más. Entonces los llamaron y los ordenaron que de ningún modo hablaran ni enseñaran en el nombre de Yeshua. Pero Kefa y Johanán le dijeron en respuesta, juzguen ustedes si es correcto delante de Yuhai Wadhei, que le hagamos caso a ustedes por encima de él. Porque nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. O sea, no podemos dejar de hablar de las maravillas que hemos visto y hemos oído. Esto es lo que provoca el derramamiento del Ruach HaKodesh en nuestras vidas.
Que no solamente encontramos salvación y nos edificamos nosotros, sino que hay una iniciativa voluntaria propia que a veces, o diría yo, es imposible poder negarla y dejar de hablar lo que hemos experimentado, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es algo como la expresión de decir, nosotros no podemos dejar de hablar de las maravillas que el Todopoderoso ha hecho con el pueblo de Israel y con nosotros. Lo que hemos oído del Mesías Yeshua, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, no podemos hablar. Y eso es lo que en una ocasión Yeshua le dijo a sus talmidim. Le dijo, no hay un hombre que esté hablando de mí y haga prodigios o milagros en mi nombre y luego pueda negarme. Sigue diciendo, de manera que después de reprenderlos, aún más los soltaron por no encontrar cómo castigarlos, y a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Elohim, porque no, por lo que había sucedido. Sabe que estas maravillas y prodigios hacen que también el pueblo que las ve glorifiquen al Todopoderoso. Y esto es algo bien interesante porque aun cuando entramos en lo que llamamos raíces hebreas, entramos a veces en ese desbalance de pensar que todo es buscar conocimiento, todo es buscar estudiar Torah, todo es encerrarnos dentro de un cuarto y todo es hablar en contra de todos aquellos que un día nos enseñaron y que estaban erróneos. Y todo es una defensa de lo que estamos entendiendo. Pero también está contar las maravillas y las grandezas que el Todopoderoso ha hecho en nuestras vidas. Y anhelar y desear que el pueblo también las vea para que glorifiquen a Elohim. Y eso es el mandato de lo que es ser luz en medio de las naciones. Que aún está cuando se le da al pueblo de Israel y le dice, ustedes van a cuidar todas estas cosas para que los pueblos glorifiquen mi nombre y digan que Elohim tan justo, que tiene leyes tan justas, pero que también está tan cerca de ellos y les responde cuando ellos le hablan. O sea, que hace prodigios y maravillas, a tal punto que en muchos de los relatos se menciona cómo reyes se anticipan y hacen estrategia y les da temor porque habían escuchado las maravillas y los prodigios que el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob estaba haciendo en medio de su pueblo. O sea que nosotros también anhelamos y deseamos ver los milagros y las señales que el Padre hace por medio de sus discípulos, sanidades, milagros, señales, restauraciones, y las contamos y nos gozamos de ellas para que nosotros y aquellos que la escuchen glorifiquen a Elohim. Y ese es el balance. No para que los que la escuchan y la vean se vayan tras nosotros y se desenfoquen y pongan su mirada en el hombre. No. Para que glorifiquen al Elohim. Sigue hablando en el capítulo 23, dice, en cuanto lo pusieron en libertad, volvieron a lo suyo y les contaron todo lo que habían dicho a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Cuando ellos los oyeron, levantaron a unánimes la voz a Yehoshua diciendo, soberano, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Por el Espíritu o por el Ruach HaKodesh, tú dijiste por boca de tu siervo David, ¿por qué se amotinaron las naciones y los pueblos meditaron planes vanos? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes a una, se juntaron contra Yehoshua y contra su Mesías. Y así fue. Se juntaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y las tribus de Israel contra su santo siervo Yeshua, a quien tú ungiste. Y esto es algo bien interesante porque aquí no está excluyendo a Israel, lo está incluyendo, le está diciendo, aún Israel se levantó en contra del Mesías. Israel se juntó con los gentiles y con los reyes de la tierra para levantarse contra el ungido del Eterno.
Dice, y todo fue esto para hacer todo lo que tu mano y tu consejo había predeterminado que sucediera. Y ahora, Jehová, mira cómo nos amenazan y concede a tus siervos que con toda valentía hablen de tu palabra, mientras tú extiendes la mano para sanar, de manera que se hagan señales y maravillas en el nombre de tu santo siervo Yeshua. Interesante, porque el anhelo y el deseo es ese, genuino. O sea, no es tampoco caer en que ay, tú solamente estás buscando señales. No, no, no. El anhelo es para que la gente entienda. Danos la fortaleza y la valentía. Porque nosotros ya lo hemos entendido. Ya nosotros sabemos que tú eres el Todopoderoso. Pero para confirmación que te plazca por tu misericordia, sanar, restaurar. Porque hay algo que no podemos negar. Hay personas que por medio de una sanidad es que vienen a los pies del Mesías Yeshua. Por medio de un milagro, de un prodigio, es que su corazón automáticamente se derrite, se ablanda y ya no pueden negar lo innegable. Y ahí entra el comienzo del proceso. Dice, después de que ellos oraron, esto fue una oración, una tefilá, en el lugar donde estaban congregados se sacudió y quedaron todos llenos de Ruach HaKodesh. Y hablaron la palabra de Jehová con valentía. De eso se trata Shavuot y el derramamiento de Ruach HaKodesh. De darnos valentía para hablar de la palabra del Todopoderoso y esperar ver sanidad, milagros, señales. La comunidad de los que habían creído tenían un mismo pensamiento, un mismo sentimiento. Ninguno decía que era de su propiedad ninguna de las cosas que tenían, sino que todo lo poseían en común. O sea que cuando nosotros hablamos de la palabra del Todopoderoso, la prioridad es que las personas se vuelvan a Él, que conozcan de Él, que apliquen a su vida los mandamientos, que son maravillas y conocimiento y sabiduría para la vida del ser humano. Para que haya un orden, para que esas personas puedan tener la esperanza y la seguridad de que han sido redimidos y están sellados para vida eterna. Pero también anhelamos y deseamos que se hagan señales, milagros y prodigios para que la gente glorifique al Todopoderoso también por su poder sobrenatural. O sea que no somos de los que estamos siempre buscando los milagros, ni tampoco de los que estamos siempre buscando el conocimiento enfocado. No sé si entienden lo que quiero decir. Entramos en ese balance de reconocer que aún en el día de hoy, nuestro Padre Celestial le place en su misericordia seguir haciendo prodigios y maravillas en medio de su pueblo. Y otra de las cosas que provoca Shavuot por medio del derramamiento de Ruach HaKodesh es la unidad dentro de la comunidad. Donde dice que tenían un solo pensamiento, un solo sentimiento y que todos tenían las cosas en común. Y esto es una de las cosas que debe de provocar el derramamiento de Ruach HaKodesh. Que nosotros nos cuidemos los unos a los otros y procuremos que a ninguno de nosotros en la comunidad le haga falta algo. Cuando hablamos de hacerle falta algo, son cosas básicas y necesarias de las que le hacen falta. No de que el hermano vino y dijo, ay hermano, no puedo pagar el carro. ¿Y por qué no puedes pagar el carro? Porque cogí un carro que paga $600 y yo cobro 750. Pues ahí ya es una negligencia del hermano, en que hay que buscar de la manera de cómo solucionar eso. Oh hermano, mira, me hace falta tanto porque tengo que pagar aquello que nosotros sabemos que no son cosas básicas. Cuando estamos hablando de cosas básicas, yo creo que nos entendemos en lo que son cosas básicas de las cuales podemos reconocer que si hay un hermano que está pasando por eso, no se supone que sea así, se supone que el cuerpo, la comunidad, supla esas necesidades de manera equitativa. Si el hermano
está pasando por una situación de que no tiene trabajo, pues entre todos, las necesidades básicas de un hermano, de una familia, entre todos los hermanos se las suplimos. El hermano, por las razones que sea, tiene una emergencia y dentro de los de que están en la comunidad tienen la manera de suplir para ayudarlo en esa emergencia, se suple. Y eso es lo que provoca el derramamiento del Ruach HaKodesh. Precomunal dice que con gran poder los enviados daban testimonio de la resurrección del Mesías Yeshua y todos ellos gozaban de gran simpatía. O sea que el derramamiento del Ruach HaKodesh nos provoca a nosotros a hablar también de la esperanza de la resurrección y sobre todo que también damos testimonio adentro y a los de afuera. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Shalom, Ubrajá, Lekolam. Ay, tate.